Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gusto saludarlos, particular en este tiempo de aislamiento. Es un placer poder comunicarnos por medio de videos y diferentes reuniones virtuales. En particular quisiera saludar a mis hermanos de la Escuela Dominical, edición 8:30, como dice nuestro hermano José. Es un gusto poder dirigirme a ustedes y cualquier otra persona que a lo mejor podría encontrar este video. En nuestra escuela dominical estamos viendo una serie sobre los atributos de Dios. Y yo pensé qué mejor tema para nosotros en este momento, en vez de enfocarnos acá en la cuarentena, subir nuestros ojos a nuestro Dios y apreciar y adorar sus perfecciones y poder meditar en la forma en que Él se revela a nosotros. En este video quisiera hacer un poco un repaso de los atributos que hemos visto hasta este momento. Esto creo que va a servir a los que han estado viniendo a la clase para refrescar la memoria, que hemos estado fuera varias semanas. Y también si algún nuevo quiere conectarse, ayuda para ponerse al día de lo que hemos estado viendo. Cuando hablamos de los atributos de Dios, o yo de manera intercambiable hablo de las perfecciones de Dios, no estamos hablando de parte de lo que es Dios. A veces gente tiene la perspectiva de que Dios es parte amor, a veces ira, a veces es justo, a veces es celoso. Pero la Escritura nunca nos habla en esos términos. Cuando nos habla de sus perfecciones, nos habla de lo que es. Juan nos dice que Dios es amor. Juan también nos dice que Dios es luz. Moisés nos dice que Dios es celoso. Entonces, eso nos ayuda a comprender la doctrina de lo que se llama la simplicidad de Dios. Ahora, simplicidad no significa que Dios es simple en el sentido de sencillo, sino que habla de que no está compuesta de diferentes partes, de que es parte ira, parte amor. No, Dios es todo lo que es, la combinación de todas sus perfecciones. Es muy importante entender eso, en particular cuando pensamos en atributos como la justicia de Dios, que Dios es siempre justo en todo momento. La otra razón de que es importante comprender esto, que la esencia de Dios no está compuesta de partes, es porque aplica a la Trinidad. Si decimos que Dios es amor, esto significa que tanto el Padre como Hijo como el Espíritu es amor. A veces la gente tiene la noción equivocada de que Jesucristo vino a este mundo para aplacar la ira de su Padre. Pero eso no es cierto. O sea, el Padre también, por amor al mundo, envió a su Hijo. Y el Hijo agregó humanidad a su deidad porque su divina ira lo demandó. Entonces, todo lo que decimos de una persona de la Trinidad en términos de naturaleza y los atributos, también aplica a los demás miembros de la Trinidad. Bueno, sin más, entramos en el primer atributo, para que eso sea un repaso breve. El primer atributo que vimos es la aceidad de Dios. Realmente una doctrina maravillosa que nos habla de que Dios no depende de nadie para existir. Él, al contraste, es quien da vida y aliento, de acuerdo a Pablo, a todas las cosas, ¿no? Entonces Dios no me necesita, pero todo lo que existe en el universo depende de Dios, ¿no? De hecho, Hebreos 1:3 dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y qué significa todas las cosas? Pues todas las cosas. Esta mesa no puede existir sin que Cristo esté sustentándolo con la palabra de su poder. Un virus no puede existir sin que Cristo esté hablando. Satanás no puede existir, tú y yo no podemos existir. Todo lo que existe, existe porque Dios lo da vida y aliento y lo sostiene para sus propósitos. Entonces ese
primer atributo, hacedad, me encanta porque es una perfección divina que es tan inalcanzable para nuestra mente, ¿no? De que algunos atributos los llamamos atributos comunicables, porque la Escritura nos dice que Dios es amor y nosotros también debemos amar. Pero con la hacedad de Dios es un atributo incomunicable. Nosotros no podemos ser más como Dios en ese aspecto. Él es el único ser en el universo que no depende de nada. Él es el único ser del universo que da vida y aliento a todo lo demás. El segundo atributo que vimos fue la omnipotencia de Dios, que Dios tiene todo poder, poder absoluto para reinar, para hacer todo lo que Él quiere. Y realmente, aunque algunas personas pierden tiempo tratando de hacer preguntas como si Dios puede hacer un triángulo cuadrado o si Dios puede mentir o cosas así, la Escritura no nos habla en esos términos, nos habla del poder de Dios para hacer todo lo que Él quiere. Y el punto es de que Él nunca va a querer hacer un triángulo cuadrado, porque eso es absurdo y un ser de infinita sabiduría no va a querer algo así. Tampoco puede mentir. ¿Por qué? Porque nunca va a querer mentir. Nunca nos va a tentar. ¿Por qué no puede tentarnos? Porque su naturaleza perfecta jamás tendrá apetito para eso, ¿no? Entonces Dios tiene todo poder para hacer lo que Él quiere, para sanarnos de cualquier virus, para sostener nuestras vidas, para quitarnos la vida. Él tiene todo poder para hacer lo que Él quiere. El tercer atributo que vimos es la inmutabilidad de Dios. Y ustedes que me conocen saben que me encanta ese atributo, porque en un sentido, todos los atributos que vemos en la Escritura dependen de la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Porque si Dios cambia, si Dios tendría la capacidad de cambiar, aunque la Escritura nos revelara perfecciones maravillosas de que Dios es tan amoroso, tan lleno de misericordia y tantas cosas, pero si puede ser hoy algo diferente a la forma que nos revela, entonces todos sus atributos se derrumban. Entonces, tan importante comprender, afirmar, amar la doctrina de la inmutabilidad de Dios, de que Dios es estable, Dios no cambia, nunca tenemos que dudar de que si nos levantamos nuestra oración a Dios por algo, como que, no sé si va a estar en mal humor o si realmente me va a aceptar. No, yo sé que si vengo lavado por la sangre de Jesucristo, confiando en Él, en su sacrificio, su muerte, su resurrección, de que Dios siempre me va a aceptar porque me lo dice en la Escritura y no tiene la capacidad de variar, de cambiar en su naturaleza. El cuarto atributo que vimos es el amor de Dios, el gran amor de Dios. Qué doctrina tan bella de que Dios de manera sacrificial tiene el deseo de bendecir en particular a su Hijo Jesucristo, el amado. Y la bendición que nosotros gozamos es de que si estamos en el amado, entonces somos amados en Cristo. Y vimos esa realmente increíble verdad de que Dios nos ama a nosotros como ama a su Hijo. Algo totalmente incomprensible. Dios es un ser tan bondadoso, tan perfecto y podemos descansar, podemos reposar en su amor, de que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8. Y finalmente vimos un atributo que no es muy de moda. No nos gusta hablar de la ira de Dios. Y basamos ese estudio en el Salmo 90, en donde Moisés nos hace la pregunta retórica de si alguien realmente temer a Dios de acuerdo con su ira. Si alguien realmente tiene la capacidad de temer a Dios tanto como lo haría si entendiera
la ira de Dios? Y la respuesta retórica es imposible. Nadie teme a Dios como debe temer a Dios. Nadie teme a Dios como lo haría si realmente lo entendiera. Y nos cuesta trabajo pensar en la ira de Dios, pero la verdad es que tenemos que no solamente aceptarlo, tenemos que apreciarlo, porque nos ayuda en tantas cosas. Nos ayuda, por ejemplo, a apreciar y ser agradecidos por la cruz, sabiendo de que el Hijo de Dios recibió toda la ira santa de Dios en mi lugar. Pero también algo que vimos en la clase es de que si nosotros solamente aceptamos y decimos que entendemos de que Dios es un Dios airado, no somos mejores que los demonios. Los demonios saben mucho más de nosotros, de la ira de Dios. La diferencia es que ellos aborrecen ese atributo, aborrecen a Dios en todos sus atributos. Nosotros que amamos a Dios, no solamente tenemos que creer de que es un Dios de ira, tenemos que apreciar la verdad de que nuestro Dios aborrece totalmente al pecado y decir, es mejor que mi Dios sea así. Es mejor que mi Dios tenga un odio, un repudio, un aborrecimiento del pecado, porque eso es lo que nos garantiza de que para toda la eternidad jamás vamos a experimentar pecado, porque Dios lo aborrece tanto que lo va a exterminar en el infierno y separarnos totalmente de nuestro pecado. ¿Qué esperanza tenemos de que un día ya no seremos pecadores, ya no tendremos la capacidad de pecar? Dios nos va a limpiar totalmente de la presencia de nuestro pecado. Así que espero que este repaso haya sido de provecho y de bendición, por lo menos para retarnos otra vez a pensar en las perfecciones de nuestro Dios, de adorarle por quien es, por quien se revela en la Escritura. Y mi plan para las semanas que nos restan de esta cuarentena es traerles breves meditaciones acerca de los atributos de Dios. No sermones completos, sino breves meditaciones que nos ayuden a adorar a nuestro Dios que tanto nos amó, que derramó toda su ira santa sobre su Hijo Jesucristo para que nosotros que creemos en Él podamos recibir vida eterna y la promesa de recibir su amor eternamente. Dios les bendiga, hermanos. Estamos para servirles, en particular ustedes que son miembros de nuestra congregación. Ustedes tienen nuestros contactos, estamos ansiosos de servirles. Sé que hablo de parte de José, de Santi, de Lalo, mis colaboradores en la clase. Estamos para servirlos, los extrañamos y pronto nos veremos, Dios mediante. Dios les guarde.